Listo. Y bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos los que no me conocen, soy Gaby Molina, tengo ya como 10 años trabajando con el campo de la salud natural a través del estilo de vida y hoy el tema del que les voy a platicar es un tema que de manera personal cuando lo conocí me benefició de una forma increíble porque un problema, digo, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, pero me dice mi mamá que yo nací estreñida. Desde el día que nací decía que desde chiquitita me tenía que usar, no sé, Gerber de ciruela pasa o ponerme algún supositorio para poder obrar. Entonces, cuando yo descubrí los beneficios de cuidar nuestra flora intestinal, me cambió la vida, así literalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar hoy. Y el libro que les platicaba que había leído yo, que es el de Alimenta tu cerebro. Okay. Yo leí el libro de Alimenta tu cerebro del neurólogo David Perlmutter, que escribió un libro que se llama Cerebro de Pan. Primero yo leí el libro de Cerebro de Pan y me encantó, está maravilloso, te habla de pues, los problemas con el exceso de los carbohidratos sin fibra, de la falta del omega 3 en nuestra salud, de lo que pasa con el cerebro cuando no cuidamos nuestra alimentación. Entonces, bueno, se me hizo súper interesante cuando él en su primer libro habla del cerebro de acá, pero en su segundo libro habla del cerebro de abajo. Resulta que ambos órganos están formados por el mismo tejido. Por eso al intestino hoy en día se le conoce como el segundo cerebro. Y es que el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso entérico, que es el intrínseco al tracto gastrointestinal, se forman al mismo tiempo del mismo tejido durante el desarrollo fetal. Una parte se convierte en el sistema nervioso central y el otro en el sistema nervioso entérico. Inclusive si tú ves las imágenes, ambos órganos se parecen, o sea, tienen una relación. Y ambos están conectados por un nervio que se llama el nervio vago, ¿ok? Entonces están directamente relacionados. La gente piensa que el cerebro es el que determina, el cerebro de aquí arriba, cómo funciona el cuerpo, pero en realidad es el intestino el que manda más información. El nervio vago es el que comunica a la flora intestinal con el cerebro, ¿ok? Y las investigaciones sugieren que los microbios intestinales desempeñan un papel central en la comunicación de ambos órganos. Es bien interesante, pero los microbios de nuestra flora intestinal hablan con nosotros. O sea, nosotros no nos enteramos, pero se comunican. ¿Cómo? O sea, es que es increíble, ¿no? Y además de todo, y es algo de lo que se habló mucho durante la pandemia, porque durante la pandemia cobró relevancia el cuidado del sistema inmunológico, el intestino alberga hasta el 80% del sistema inmunológico, que es la principal herramienta del cuerpo para combatir enfermedades. Entonces, imagínate qué importante es el cuidar nuestro sistema digestivo. Si es bueno, desde que cuando tú comes, por la boca entran la mayoría de las bacterias que entran a nuestro organismo, ¿no? Algunas entran por los ojos, otras entran por los oídos, otras entran por los orificios de la nariz, inclusive por la vagina, en el caso de las mujeres, pueden entrar microbios, pero la mayoría de los microbios entran con lo que comemos, ¿no? Entonces, es súper importante el sistema digestivo entero, desde el ácido clorhídrico que está en el estómago, mata a la mayoría de estas bacterias, ¿no? Entonces, es súper importante cuidar todo lo que es el sistema digestivo. Y en particular, hoy vamos a hablar precisamente de la parte del intestino, de la microbiota, del microbioma. Y bueno, aquí lo primero que te invito a hacer es que si tienes papel y pluma, o si le quieres tomar una captura de pantalla, que te hagas una autoevaluación. Autoevaluación para ver si hay una disbiosis o desequilibrio en tu microbiota, ¿ok? Que esto es en las bacterias que habitan en tu intestino. Entonces, si tú, por ejemplo, padeces de gases, inflamación, estreñimiento, diarrea, antojo de carbohidratos y azúcares refinados, te enfermas con frecuencia, o sea que tienes el sistema inmunológico debilitado, si padeces depresión o tristeza, si tienes insomnio, náuseas, fatiga, alergias, intolerancia a la lactosa, dificultad para bajar de peso, ansiedad, colitis, puede ser síntoma de una disbiosis intestinal, ¿no? Entonces, cosas que la gente en la vida a lo mejor había relacionado, como por ejemplo la depresión o el estado de ánimo muy bajo, pueden estar relacionados con el estado de tu flora intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los que te dan? Si tú tienes depresión, tomas un medicamento y este medicamento afecta aquí, pero en realidad lo que hay que hacer es cuidar abajo, ¿no? Entonces, es
La verdad es que es sorprendente el impacto que tiene en hasta nuestro estado de ánimo, el estado en el que están nuestros microbios, porque nuestros microbios, y como les digo, mandan muchas señales al cuerpo, no nada más las mandan, también producen neurotransmisores. Entonces, esto cuando yo estuve leyendo de esta información decía, bueno, pero wow, ¿no? O sea, ¿cómo no sabía yo todo esto antes? Pero resulta que esto es lo más nuevo, o sea, las investigaciones más recientes con respecto a la inmunología están centradas hoy en día en la microbiota, en el sistema digestivo, en el intestino. Yo antes de la pandemia, en septiembre del 2019, di una plática con médicos en Morelia. Me invitó Aurora Medina hizo una cosa preciosa y yo les hablaba de un tema que es la ciencia del sobrepeso, cuando nos enfocábamos mucho en la parte del peso. Y hablábamos del sistema digestivo y que cuando tú tienes disbiosis o desequilibrio en el sistema digestivo, te costaba más trabajo bajar de peso, ¿no? Y cuando yo hablaba de que hoy los estudios de inmunología están centrados en esto, los médicos inmunólogos decían, tiene razón, es cierto, hoy en día es el campo de investigación más importante para esta cuestión de la salud, ¿no? Ahora, el tracto intestinal de los seres humanos aloja de 200 a 600 millones de neuronas. Cuando nosotros pensamos en neuronas, normalmente pensamos en las de acá, inclusive que nos han dicho que las neuronas naces con un número finito y que si se empiezan a morir ya valiste gorro y que no vuelven a nacer. Eso no es cierto, ¿no? Lo que sí es importante es cuidarlas, ¿sí? O sea, sí es importante cuidarlas porque además, pues las neuronas se conectan entre ellas, forman conexiones como caminos para hacer como circuitos que es conforme vamos aprendiendo algo nuevo, se conectan más neuronas. Pero también en nuestro sistema digestivo, en el tracto intestinal, hay neuronas. Entonces, el cerebro está súper protegido. El cerebro tiene el cráneo alrededor y si tú te golpeas el cráneo, probablemente sale un chipote, pero a tu cerebro no le pasa nada. Pero el intestino no tiene ninguna protección. O sea, realmente no lo cuidamos. Y es a donde llegan toda la basura que nos metemos por la boca. Toda, absolutamente toda, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con las neuronas de allá abajo? Ahora, ¿para qué nos sirven las neuronas? Entre muchas cosas, producen una cosa que se llama neurotransmisores, que son los que el cuerpo produce cuando tenemos ciertas emociones o sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando nos sentimos felices, extasiados, así, ¡ah! Lo que estamos sintiendo es la dopamina circular. Cuando nos sentimos así en gozo, en placer, pero como en calma, sentimos serotonina. Cuando estamos súper concentrados haciendo aquel examen o resolviendo un problema de trabajo así muy importante, lo que sentimos es la norepinefrina. Cuando sentimos amor, lo que sentimos es los hombres vasopresina, las mujeres oxitocina, según aprendí hoy. De hecho, cuando las mujeres están queriendo dar a luz y el parto no empieza la labor de parto, les inyectan oxitocina, ¿sí? Para que empiece la labor de parto. Y cuando las mujeres amamantan, se libera oxitocina. ¿Por qué? Yo creo que porque es muy sabio Dios y dice, va a ser algo tan doloroso que necesitamos que haya oxitocina presente para que la mujer quiera, ¿no? Entonces, imagínense eso. Entonces, las neuronas tienen que estar bien para poder producir estos neurotransmisores. Lo que producen las drogas de forma artificial es que se liberen estos. ¿Sí? Las drogas de forma artificial y las medicinas, también las medicinas que son para la depresión, también promueven que se libere de forma artificial la dopamina y la serotonina. ¿Ok? Ahora, resulta que la serotonina, que es el neurotransmisor de la calma, de la felicidad, de sentirte pleno, así, satisfecho, feliz, pero no en éxtasis, sino un estado general de felicidad, pues resulta que el 95% se produce en el intestino, no se produce acá. Es un importante químico y neurotransmisor del cuerpo humano. Se cree que ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual. Y bueno, obviamente relacionan que hay un vínculo, si no hay serotonina, pues que hay depresión. De hecho, pues la depresión, no sé si se acuerdan de la película Intensamente o Inside Out, que salió en inglés, así se llamaba, que eran las emociones adentro del cerebro. Estaba felicidad, y estaba tristeza, y estaba amor, y estaba enojo, y estaba, ya no me acuerdo, eran 6, ¿no? Y cuando la niña deja de sentir por completo,
entra en estado de depresión, que la niña se va, digo, spoiler por si no la has visto, cuando la niña al final se va de la casa y se trepa en el camión para irse, se ve que se apaga, como que se apagan todos, ya no siente nada. Y es cuando estamos en depresión. Mi hermana Alejandra, la psicóloga, nos dice es que cuando la gente trata de no sentir ni la tristeza, ni el enojo, ni la culpa, ni la vergüenza, o sea, esas emociones negativas que nos drenan, en vez de manejarlas, en vez de atenderlas, en vez de escucharlas, las tratamos de bloquear. Al bloqueamos, también bloqueamos las emociones de la felicidad. El cuerpo no puede escoger entre sentir una, o sea, no puede decir solo quiero sentir felicidad. Entonces, imagínate que pues tú estás con ansiedad, con tristeza, con depresión, pero pues te alimentas mal, no duermes, no tomas agua, a tus microbios los maltratas porque no les das lo que necesitan para vivir, pues cómo van a producir serotonina. Y si el 95% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, se produce en tu intestino, ¿qué le estás dando a tu intestino? Les estás dando puros alimentos ultraprocesados, le estás dando conservadores, saborizantes, colorantes. ¿Qué le estás dando a tus microbios? Pura azúcar, aceites vegetales ultraprocesados. ¿Qué le estás dando a tu intestino? ¿Sí? ¿Qué necesita? Necesita fibra. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, el triptófano es indispensable para la producción de la serotonina. Entre los alimentos especialmente ricos en triptófano se encuentran el pavo, el pollo, la leche, el queso, el pescado, los huevos, las semillas de jonjolí, de calabaza, las nueces, el cacahuate, la mantequilla de cacahuate. Entonces, ¿quieres ayudar a que se produzca la serotonina? Pues también necesitas, ¿sí?, que haya disponible este ingrediente, digamos. Es como si quieres hacer pastel de chocolate, pero no tienes chocolate, pues no vas a poder hacer pastel de chocolate, ¿sí? Entonces, cuida que en tu alimentación estén estos alimentos. Estos sí son alimentos, no son productos. Los productos son los de fábrica. Estos son alimentos de veras hechos por Dios. Digo, el queso lleva un proceso, pero sigue siendo hecho por Dios, son las bacterias. Entonces, asegúrate de tener esto en tu alimentación. Siempre. ¿Por qué? Porque si tú te quieres sentir bien, pues necesitas tener triptófano, y estos tienen triptófano, ¿ok? Entonces es súper importante para permitir que tus bacterias produzcan la serotonina que necesitas para sentirte bien, ¿ok? El sistema inmunitario intestinal constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario. Recibe diariamente una enorme carga de antígenos, o sea, estos microorganismos que pueden ser patógenos, ¿ok? Es capaz de distinguir entre los patógenos invasivos y los antígenos inocuos, ¿sí?, procedentes de los alimentos y de las bacterias comensales. O sea, si tú te comes algo que tiene una bacteria patógena, tu sistema inmunitario que esté en el intestino va a distinguir entre esa bacteria patógena y la bacteria benéfica, porque la realidad es que tenemos millones de bacterias comensales que son las que viven en simbiosis con nosotros y son benéficas, las necesitamos. Nadie puede vivir sin bacterias, esa es la realidad. Entonces nuestro intestino puede distinguir entre las buenas y las malas. O sea, a mí me parece una cosa así como dices, wow, qué trabajo, ¿no? Qué conocimiento, qué complejidad. Pero todo empieza en el estómago con el ácido clorhídrico, que es el que produce nuestro estómago para digerir, pero también ahí se matan las bacterias patógenas. De hecho, hay una bacteria que hemos escuchado muchos que se llama la Helicobacter pylori. Esa habita en nuestro intestino delgado. No pasa nada hasta que crece demasiado. Esa bacteria, cuando crece demasiado, es la principal causa de úlceras gástricas, que es la principal causa de cáncer en el sistema digestivo y también puede producir cáncer en páncreas. ¿Por qué prolifera la Helicobacter pylori? Porque tomamos demasiados medicamentos antiácidos que bloquean la producción de ácido, como el omeprazol. Entonces, la gente que continuamente está bloqueando la producción natural de ácido del estómago, porque tiene acidez, porque se alimenta mal o porque vive mucho estrés, en lugar de alimentarse bien y aprender a manejar las emociones, toma omeprazol. Y el omeprazol bloquea el ácido y el ácido es el que mantiene a raya la Helicobacter pylori. Entonces te digo, el sistema digestivo, si tú lo alteras, pues no vas a tener funcionando bien tu sistema inmunológico como deberías de tenerlo funcionando bien. Y aguas, eso es lo que se llevó a mi papá de cáncer de páncreas, ¿ok? O sea, literalmente él vivía con omeprazol porque tenía acidez, gastritis, pues, y tuvo úlcera que tenía Helicobacter pylori y pues luego vimos que lo que tenía era en realidad cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, si tú lo buscas en internet, encontrarás la relación, ya lo verás. Pero yo lo viví en mi familia, pues. Ahora,
Resulta que tenemos 10 a 1 bacterias contra células en el cuerpo. O sea, 10 veces más bacterias en nuestro intestino que células en el cuerpo. Es increíble. Cerca del 90% del material genético no es nuestro. Es de las bacterias que habitan en nuestro cuerpo. A la flora intestinal se le llama microbioma. ¿Okay? Estas bacterias ayudan a la digestión, nos ayudan a proteger contra gérmenes y a regular nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Pues porque producen la serotonina. ¿Okay? Entonces, por eso es importante tenerlas en equilibrio, tenerlas contentas. ¿Cómo las tenemos contentas? Pues dándoles de comer. Además de que en el intestino tenemos células del sistema inmunológico, las bacterias revisten la pared intestinal, cerca de sus 10 billones de bacterias, y contribuyen a protegernos también de los agentes patógenos porque hacen un efecto barrera. Al adherirse a la mucosa intestinal, las bacterias de la flora impiden que los microorganismos patógenos colonicen el intestino. ¿Okay? Entonces es súper importante tener las bacterias benéficas que sean las que están colonizando nuestro intestino, porque si no están ellas, están las otras, y es lo que sucede con la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori coloniza la pared del estómago y llega a producir estas úlceras que luego se pueden convertir en cáncer, ¿ok? Entonces, súper importante la función de las bacterias también en el sistema digestivo. Ahora, los microorganismos que reinan en nuestra flora intestinal o microbiota definen cuántas calorías absorbemos de los alimentos, ¿no? Entonces, cuando yo leí esta parte en el libro de Alimenta tu cerebro, decía, no son los chocolates lo que te engordan, son las bacterias. Dije, a ver, barajéamela más despacio, ¿no? Entonces, lo que nos decían era que cuando hay varios tipos de bacterias, principalmente firmicutes y bacteroidetes. Cuando los firmicutes dominan más, hace que se absorban más calorías y entonces, por lo tanto, engordamos más, ¿ok? Lo interesante aquí es cuando hacen la comparación de las comunidades en el mundo que tienen más de uno versus los que tienen más del otro. Y resulta que en África, en donde todavía, no toda África, Sudáfrica ya es más occidental, pero en la mayoría de los países africanos donde todavía se alimentan de alimentos del campo, no productos de fábrica, ¿no? La mayoría de su alimentación es natural. Ellos lo que domina en su flora intestinal son los bacteroidetes. Y resulta que en Europa, en donde lo que domina son los alimentos ultraprocesados, y ultraprocesados son todos aquellos que tengan conservadores, colorantes, saborizantes, artificiales, todos los que tengan sintéticos químicos son ultraprocesados. Entonces, en Europa, igual que en América, obviamente, donde lo que domina son los ultraprocesados, lo que domina también son los firmicutes. Y si lo que vemos es el estado de sobrepeso y obesidad en las diferentes regiones del planeta, bueno, pues Norteamérica es en donde más sobrepeso y obesidad hay en todo el mundo. Norteamérica es México también, por supuesto. Y cómo era en 2008 versus cómo era en 1980. En 1980 es cuando empezó así a dispararse la venta de alimentos ultraprocesados, que yo no les llamaría alimentos, son productos ultraprocesados. Y vean lo que sucedió, ¿no? Y todavía en África, en donde todavía el predominio de los alimentos sigue siendo el alimento natural, pues la obesidad se mantiene, el sobrepeso se mantienen apenas pasando el 20% de la población. De hecho, esto es del 2008, ¿sí? En el 2016, en México, el 72% de la población tenía sobrepeso u obesidad. En el 2019, en diciembre del 2019, en México, el sobrepeso y la obesidad ya estaban en el 75%. Si ustedes hacen el timeline, 2019 es justo antes de la pandemia. Diciembre del 2019 fue la última vez que INEGI sacó sus estadísticas, justo antes de la pandemia. Y lo que dicen las estadísticas y los estudios que han hecho es que a raíz de la pandemia, la gente subió en promedio 8 kilos y medio. Entonces, ese 75% de diciembre del 2019 ya no es 75%, ¿sí? Si la gente subió 8 kilos y medio en promedio, la mayoría de la gente llegó a sobrepeso, ¿no? Digo, a lo mejor ya empezaron a bajar de peso, a lo mejor ya empezó, o sea, a perder lo recuperado. No han sacado estadísticas, yo creo que el gobierno ni siquiera quiere decir nada porque ha de ser súper alarmante lo que está sucediendo, pero pues este es el panorama general, ¿no? Entonces, pues que si sí o que si no, digo, es nada más correlación. A ver, es correlación, ¿será casualidad? ¿Es causalidad? Bueno, pues la verdad es que pues más vale tenerlo en equilibrio, ¿no? Algo nos están diciendo. Y lo interesante, cuando yo leí esto, decía, no, es que no puede ser.
hicieron estudios porque hay una terapia que se llama terapia de trasplante de materia, terapia de trasplante de materia fecal, así como se oye, aunque se oiga asqueroso. Le extraen materia fecal a una persona sana, la encapsulan y hacen que una persona enferma, sobre todo lo hacen con una enfermedad que se llama Clostridium difficile, una cosa así, no me acuerdo el nombre exacto, pero es una bacteria que no se muere con antibióticos, que la terapia que hay en Europa y en Estados Unidos es a través del trasplante de materia fecal de una bacteria que no se muere con antibióticos. Bueno, pero lo que hicieron como experimento fue en ratones. Ahí los ratones de laboratorio los reproducen sin gérmenes en el intestino, o sea, libres de gérmenes. Entonces, a unos ratones les pusieron materia fecal de una gemela obesa y a otros ratones les pusieron materia fecal de una gemela delgada, las dos gemelas, una obesa y una delgada. Sí, genéticamente las gemelas, pues, las mismas, pero la diferencia la hacía ya el estado de su flora intestinal. Después de un tiempo, los ratoncitos se diferenciaron porque los que habían recibido la materia fecal de la gemela obesa se habían puesto obesos y los otros seguían delgados, ¿no? Entonces, así de impactante en nuestro físico es esta parte de cómo está nuestro sistema digestivo, nuestra microbiota, nuestro microbioma, ¿ok? Entonces, yo dije, no, bueno, pues entonces, si esto es lo que sucede, pues ¿cómo estaremos los que de plano no podemos bajar de peso? ¿Qué trabajo nos cuesta, no? Y haciendo análisis de gérmenes, pues encontraron que en los ingenios azucareros lo que más domina son precisamente los firmicutes, ¿no? Entonces son como varias cosas que va relacionando y dices, pues si son peras y son manzanas, vamos a trabajar por equilibrar nuestra flora intestinal, porque si eso es lo que me está impidiendo yo, por ejemplo, tener un peso saludable, bueno, pues vamos a trabajar. Ahora, esta foto es impresionante, estas fotos. Es como está el intestino por dentro, ¿sí? En la parte inferior derecha vemos un colon normal, rosita, precioso, con sus hendiduras, como tiene que ser. Imagínate cómo te lo ves de fuera. Bueno, así nos vemos por dentro si tenemos un intestino sano. En la parte superior izquierda es un intestino con divertículos. Los divertículos, como ves, son como hoyitos hacia adentro. No son hoyos literalmente, pero son como el chipote de la llanta que se le salió. Bueno, esos son los divertículos. Y los divertículos se forman principalmente por una alimentación sin fibra. Los divertículos se pueden infectar y convertir en diverticulosis, ¿sí? Eso puede desarrollar un cáncer de colon, que es uno de los cánceres más comunes en este momento. ¿Cómo sabes que los tienes? No sabes, hasta que te hagas una colonoscopía, que tampoco te recomiendo mucho porque te laxan y te limpian todo y te quitan tu flora intestinal. La colonoscopía es súper agresiva. Entonces, lo más importante es cuidarnos. En la parte inferior izquierda está un colon con pólipos. Los pólipos son bolitas, inflamación, que se genera por dentro del intestino. O sea, los divertículos son para afuera del intestino, los pólipos son hacia adentro del intestino. Y los pólipos se generan como inflamación porque cuando nosotros comemos alimentos ultraprocesados, pan, pasta, enlatados, embutidos, aderezos, cereales de caja, o sea, es todo lo que venden de fábrica, o sea, todos los pasillos de medio del súper, como tienen colorantes, saborizantes, ¿qué más tienen? Colorantes, saborizantes, conservadores, principalmente es lo que tienen, pero además tienen gluten, tienen soya, tienen aceites vegetales. El estómago no lo puede digerir, o sea, el estómago no le da para digerir eso, no está diseñado para eso, entonces pasa así al intestino y en el intestino empieza a generar estos disturbios y se generan inflamaciones, ¿ok? Cuando mi mamá, que falleció de cáncer de colon, le hicieron su colonoscopía para ver qué tenía, porque no le encontraron divertículos. Y cuando mi papá le hicieron su colonoscopía para ver qué tenía, que resultó cáncer de páncreas, tenía pólipos, ¿ok? Y mi mamá tenía un tumor de this big en el intestino, que tenía 10 años creciéndole, y y pues sí había síntomas, pero no nos damos cuenta. O sea, los síntomas del cáncer de colon, para que te des cuenta y que lo relaciones con eso, uy, le ronca, esa es la realidad, ¿no? Entonces, en Estados Unidos creo que de rutina se hacen colonoscopías. Yo la verdad es que lo que te sugiero es que pues lo cuides, o sea, no te tienes que meter una camarita por ahí para ver cómo estás, mejor cuídate para que siempre esté rosita, ¿sí? Entonces, y estos divertículos y pólipos no salen a los 30, se van desarrollando, pues no sé, pasados los 50, entonces, a lo mejor a los 40, no lo sé, si tú fue muy mala tu alimentación, pero pasados a los 60 ya, y no tienen, los pólipos te los pueden quitar, pero los divertículos no te los pueden quitar, ¿no? Y
Obviamente ambos se pueden volver tumores. O sea, eso es cualquier inflamación en tu cuerpo, cualquiera se puede volver un tumor. ¿Okay? Ahora, además de todo, hay una condición que se llama intestino permeable. Es una alteración en la pared del intestino delgado que hace que sustancias y microorganismos pasen esta barrera y lleguen al torrente sanguíneo. ¿Ok? Cuando mi mamá se enfermó de cáncer, en realidad al principio no sabíamos qué era, se tardaron un año los doctores en encontrarle, pero lo primero que vieron es que tenía amibas en el hígado, cosa súper extraña. Las amibas no pasan al torrente sanguíneo, pues si pasan es porque por el intestino algo pasó, porque si había una perforación, porque hay intestino permeable, pues algo se fue para allá. Eso es lo que sucede, ¿no? ¿Qué inflama el intestino? Una de las cosas que inflama el intestino, porque el intestino, primero, es súper, súper delgadito. Si alguna vez has visto una tripa en alguna carnicería, de ese grueso es nuestra pared intestinal. O sea, es súper, súper delgadita. Y esa pared está cerrada, pero cuando se inflama, se abre, ¿sí? Y al abrirse, se generan estos pasos a los que le llaman intestino permeable. Y una de las sustancias que hoy en día están ya relacionadas directamente con el intestino permeable es el gluten, ¿sí? No se trata de satanizar nada, pero pues si está relacionado el consumo excesivo de gluten con intestino permeable, oye, pues bájale, ¿no? O sea, ¿y dónde hay gluten? No me van a querer los hombres, pero en la cerveza hay gluten, en el trigo hay gluten, en la cebada y en el centeno. En la avena no. La gente piensa que en la avena, porque luego dice que puede contener gluten, pero eso es porque está en fábricas en donde se maneja trigo. La avena no tiene gluten de manera natural, pero el gluten está presente en el trigo, en la cebada, en el centeno. ¿Y qué es de trigo? Pues todos los cereales, todos los panes, todas las pastas, todas las galletas, o sea, todo eso está hecho de harina de trigo, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita vamos a ver cómo podemos reconocer estos desequilibrios, o sea, bueno, pues ya vimos los síntomas, ¿no? Pero además de todo, por ejemplo, cuando hay mucha gente que es intolerante al gluten, aunque no sea celíaca, ¿sí? Porque la celiaquía es una alergia al gluten, pero hay intolerancias al gluten. ¿En dónde lo ves? Pues, por ejemplo, si tienes migrañas y tú te quitas el gluten, se te van a quitar las migrañas. Si tienes problemas en la piel, es probable que tengas problemas con el gluten también. Si tienes alergias, es probable que tengas... O sea, nosotros cuando quitamos el gluten, mejoró todo, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué pasa? Pues si el gluten inflama el intestino y se genera esta pared con hoyos, pues van a pasar sustancias que no tendrían que pasar a tu torrente sanguíneo, ¿no? ¿Qué sustancias? Metales pesados, toxinas, bacterias, virus y aditivos alimentarios, como los conservadores, como los saborizantes y los colorantes, que no tienen que estar en tu torrente sanguíneo y que tu cuerpo tiene que ver la manera de eliminarlos a fin de cuentas, ¿ok? Ahora, ¿qué cosa daña nuestra microbiota? ¿Qué cosa mata nuestras bacterias? Pues nuestra vida. ¿Por qué? Los alimentos modificados genéticamente, que tu cuerpo no reconoce como alimento, principalmente la soya y el maíz transgénicos. Y ojo con esto, porque prácticamente todos los alimentos ultraprocesados, los que vienen de fábrica, tienen o soya o maíz, casi todos, ¿sí? O sea, tú puedes leer, y si dentro de los ingredientes dice proteína vegetal, es proteína de soya. Si dice aceite vegetal, va a ser aceite de maíz o aceite de soya casi siempre. Si dice jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de maíz, almidón modificado de maíz, va a ser pues maíz. Y todo es genéticamente modificado. Entonces, o el 95% es genéticamente modificado. Entonces, si tú, la grasa vegetal también, que es manteca vegetal. Entonces, lo que tú empieces a leer las etiquetas en tus ultraprocesados que están en tu refri y en tu alacena, te apuesto 10-1 a que el 99% tienen o maíz o soya. El Nor Suiza tiene jarabe de maíz, bueno, tiene azúcar, tiene proteína vegetal, las salchichas, los jamones tienen proteína vegetal y casi toda la proteína vegetal es proteína de soya porque es muy barata, ¿ok? Bueno, el atún que venden enlatado, muchos atunes tienen soya, que entonces los alimentos modificados genéticamente alteran nuestra flora intestinal. Los antibióticos barren con todo, porque el antibiótico es antivida, mata la bacteria mala, pero también mata la bacteria buena. Entonces, cuando tú tomas antibióticos con frecuencia, yo alguna vez leí en una cosa gringa, yo no sé qué tan cierto sea, pero si tú tomabas un antibiótico, te quitaba así como que te quitabas como 5 años de vida, ¿no? Por cada round de antibióticos. Una cosa muy exagerada, pero decía, órale, y esto es antes de que yo conociera todo lo que, pero me acuerdo de ese dato, ¿no? Los jabones y geles antibacteriales matan la flora de tu piel, ¿sí? Y
una de las razones por las que descubrimos todo esto es la doctora Alejandra García, que en paz descanse, que nos hablaba de maravillas de wellness. Ella me dice, yo me enamoré de los jabones de Oriflame porque no son antibacteriales. Y bueno, yo crecí con Escudo, el jabón que mata, ¿no? El escudo contra las bacterias. Ya. Y eso, ¿por qué es importante, doctora? Y me decía, pues es que cuando tú usas jabones y geles antibacteriales, estás matando a tu microbiota de la piel benéfica junto con la mala. Es suficiente con agua y jabón y nuestros jabones y geles no tienen antibacterial, son maravillosos. Y esto que pasó en la pandemia, que todo el mundo andaba con el antibacterial por todos lados, pues nos estaba dañando el sistema inmunológico. O sea, muchas cosas contrarias a lo que tenemos que haber hecho. Los agroquímicos, o sea, pesticidas. Los pesticidas, si matan pues a los bichos que están en las plantas, ¿tú crees que no van a matar a los bichos que están en tu estómago? Y digo, una sugerencia para quitar los agroquímicos de tus verduras cuando las lavas, lávalas con vinagre, agua y vinagre, y vas a matar o vas a eliminar una gran cantidad de agroquímicos, pero pues no los quitas todo, ¿no? Entonces los agroquímicos también matan a tus bacterias. La contaminación ambiental, el azúcar, los cereales refinados y el gluten. Entonces, por eso es tan importante todo el tiempo. Aunque no comas gluten, pues si comes frutas y verduras, difícilmente vas a quitar todo, pero además de todo, ahí les va. La mayor parte de los antibióticos que tomamos nosotros no vienen de los antibióticos que nosotros tomemos por enfermedad, vienen de la ganadería. Sí, o sea, la mayoría de los antibióticos que consumimos vienen de la carne, del pollo, del huevo, de los pescados de granja, de los lácteos de granja. O sea, hay que buscar carne en la medida de lo posible, libre de antibióticos, libre de hormonas, alimentada de pastizal. Es más dura que la carne alimentada de grano, ¿sí? Es más correosa. La alimentada de grano es más suavecita, pero la realidad es que esa es la carne buena para nosotros. Si puedes conseguir leche bronca, consigue leche bronca de algún vecino que tenga que conozcas que tenga su granjita con su vaquita, que obviamente porque no viven en condiciones hacinadas como viven las vacas que están en una productora de comida, pues no van a tener la cantidad de antibióticos que tienen aquellas, ¿no? Entonces hay que buscar lo más natural posible, regresar a como comían nuestros bisabuelos y tatarabuelos, que todo era natural, todo era orgánico. Mientras más nos acerquemos a comer como comían ellos, más sanos vamos a estar, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, al tema. Ya entendimos que hay que cuidar nuestra flora intestinal. Ya entendimos que la traemos en desequilibrio porque ya vimos todos los síntomas a los que les pusimos palomitas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que alimentar a los bichos buenos. Tenemos que darles de comer, no a los que se alimentan de azúcar. Hay que darles de comer a los que nos dan energía, porque los buenos nos dan energía. ¿Cómo nos dan energía? Cuando ellos comen su alimento, que es principalmente la fibra, entonces ellos producen, por ejemplo, ácido butírico, que es un ácido graso que le da energía al intestino, ¿ok? Los prebióticos son fibras vegetales especializadas, actúan como fertilizante que estimula el crecimiento de las bacterias sanas en el intestino. Los prebióticos se encuentran en frutas, en verduras, especialmente aquellas que contienen carbohidratos complejos como la fibra y el almidón resistente. También están en las leguminosas, también están en los frutos secos y también están en los cereales integrales. ¿Okay? Sin embargo, difícil encontrar cereales integrales en México si consideramos el maíz un cereal integral o el amaranto o la quinoa, pero el amaranto y la quinoa en realidad no son un cereal, son un pseudo cereal, técnicamente son como una semilla, pero podrían pasar por cereal. Esos son unos buenos cereales. De hecho, Adriana, nuestra nutrióloga de cabecera, nos habló de que en México hace un año había salido la dieta de la milpa. Es tipo, pues que el gobierno mexicano quiso hacer algo como la dieta mediterránea o la dieta nórdica y sacar nuestra propia dieta. Y en la dieta de la milpa estaba el amaranto y el maíz como parte súper importante de la alimentación. Nosotros hemos incluido o integrado la quinoa, ¿ok? Entonces, los prebióticos. Ahora, ¿qué nos da Oriflame? La primera presentación que hice yo de esto lo hice antes de que saliera la fibra. Y ya después salió la fibra y no la volví a hacer. Fue cuando mi papá estaba enfermo, muy, muy mal. Cuando falleció, pues ya como que lo dejé. Yo ni me acordaba. Hasta hace unos días la volví a ver y dije, mira, a esta presentación le falta que le integremos este maravilloso producto, así modelando, ¿sí? Súper lindo. ¿Por qué? Porque tiene las fibras más importantes
para nuestro sistema digestivo. Yo tomé recientemente un curso de cuidado del intestino y nos decía que había 2 fibras súper importantes que había que integrar en nuestra alimentación, y una de ellas era la inulina. Aquí está la inulina, porque, bueno, es un prebiótico, es capaz de mejorar la absorción gastrointestinal de minerales. Si tú tienes, por ejemplo, osteoporosis, necesitas que se absorba bien el calcio. Si tienes anemia, necesitas que se absorba bien el hierro, ¿no? Entonces ayuda a la absorción de los minerales. Disminuyó el riesgo de arteriosclerosis, aumenta la saciedad. Por eso es importante, si tú lo que quieres es, por ejemplo, bajar de peso, bajarle la cantidad de comida que comes, bueno, si tú tomas un vasito de agua con esto o 2, vas a quedar satisfecho, te vas a llenar muy rápido. La inulina tiene bajo valor calórico, pues es una fibra, ayuda a bajar la glucosa en la sangre, es hipoglicemiante y tiene la capacidad de mejorar la biodisponibilidad del calcio y el magnesio. El calcio, que sabemos que es un mineral indispensable en nuestros huesos, de nuestros dientes, pero el magnesio, que mucha gente está deficiente de magnesio, ya le pedimos a Oriflame que nos saque un magnesio. Cuando la gente lo empieza a tomar, empieza a ver diferencias fuertes, por ejemplo, en su sueño, en su energía, en su concentración. Entonces, si tienes algo que ayuda a la absorción de los minerales, oye, pues tómatelo, y de verdad está increíble. Pero además de inulina, esta fibra tiene fructooligosacáridos. Son una fibra con múltiples beneficios para el organismo. Favorecen el crecimiento de los bifidobacterias y lactobacilos. Los encontramos en el intestino y estimulan las defensas naturales de nuestro cuerpo, facilitando el tránsito intestinal y combatiendo la aparición de problemas gastrointestinales. Se estimula la función inmunológica por el crecimiento de la flora. Acuérdense que la flora va a poblar, ¿no? Va a revestir la pared del intestino, evitando que se colonice de bacterias nocivas, ¿sí? Se inhiben las bacterias perjudiciales como la bacteria del cólera. Se combaten los trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal, o sea, el estreñimiento. Permite la absorción de minerales como el magnesio y como el calcio, los mismos que la inulina. Combate el riesgo y las alteraciones de la salud relacionadas con el tránsito intestinal lento, o sea, el estreñimiento, y el contacto con la mucosa intestinal de sustancias tóxicas para la salud. Y algo que me pareció fascinante es enterarme que los fructooligosacáridos están en la leche materna, que los bebés alimentados como Dios quiso, que fue a través de la leche materna, reciben fructooligosacáridos, ¿ok? Y no lo ponen en las fórmulas infantiles. Deberían de, así como hay omega 3 en las fórmulas infantiles, porque la leche materna tiene omega 3, resulta ideal como suplemento en los alimentos infantiles. Algo aquí muy importante de saber es que los bebés que nacen por cesárea, o sea, bueno, ahí les va. Cuando un bebé ya va a nacer, un mes antes del parto, del tracto intestinal se transfieren a la vagina de la mujer las bacterias que tienen que poblar el tracto intestinal del bebé. Cuando el bebé nace de forma natural por el canal de parto, se inocula con esas bacterias que ya transfirió el intestino de la mamá. Es que es increíble todo esto, a la vagina, y por ahí el bebé empieza a colonizar su propio intestino con estas bacterias que vienen de la mamá. Cuando después de nacer por parto natural, amamanta, o sea, toma leche materna del pecho de su mamá, está recibiendo los prebióticos que necesita para seguir poblando su intestino. Cuando un bebé nace por cesárea, y más o menos la mitad de los bebés nacen por cesárea, estos bebés nacen con esta desventaja en su salud. Mis hijos, los 3, nacieron por cesárea. Yo tuve diabetes gestacional, tuve preeclampsia, pues es que antes yo no sabía todo esto. Y pues a los 3 los amamanté más de un año. Yo decía, ¿por qué se enferman de vías respiratorias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 2 de ellos nos dieron unos sustos terribles en el hospital. Uno de ellos casi se nos muere. O sea, literal, el chiquito a los 2 meses se puso gravísimo. Yo decía, ¿pero por qué si los estoy amamantando? Pues claro, fueron cesárea. Pero además de ser cesárea, la flora que pues le transferimos a través de la piel, pues cuando nos bañamos con jabones antibacteriales, que era lo que yo hacía antes de Oriflame, pues ¿qué les transferimos? Si ya las matamos con el jabón antibacterial, ¿no? Entonces, ojo mamás, ojo, si sus hijos nacieron por cesárea, especialmente importante amamantarlos. Muy, muy, muy importante amamantarlos. ¿Por qué? Porque a través de eso, o sea, con todo y que yo les di pecho, pues se me enfermaban igual, y más los varoncitos son todavía más vulnerables que las niñas, son más fuertes las niñas en general. Entonces, muy importante esta parte, porque
crecen con una desventaja inmunológica, ¿sí? Entonces, no es para satanizar a las que tuvimos cesárea, a ver, pues si así es, y se acabó, ¿no? Ni a las que no pueden dar pecho, pues ni modo, nomás tienen que tener mucho cuidado porque su flora intestinal no se va a desarrollar como la de un niño que nació por parto vaginal y que luego fue amamantado. Y va a tener una ventaja en salud muy grande. Hay que cuidar muchísimo. Y luego, por favor, si les dan fórmula, que sea una fórmula que tenga lactosa, no fructosa, ¿sí? Las fórmulas comerciales, desafortunadamente, tienen fructosa y tienen aceites vegetales, ¿sí? Algunas tienen aceite de coco, porque el aceite de coco tiene los triglicéridos de cadena media que tiene la leche materna, súper importantes para el desarrollo del cerebro, súper importantes. Pero también les ponen aceites vegetales y fructosa en lugar de lactosa. Lactosa es lo que necesita el intestino del bebé. Entonces, si no van a amamantar, muy importante que busquen una fórmula que lo que tenga sea lactosa, ¿sí? Lo más natural posible la fórmula. Entonces, bueno, volviendo al punto. Entonces, fíjense cómo la leche materna tiene un ingrediente que tiene nuestra fibra. ¿Okay? Así de importante. Entonces, ya vimos, y además esta fibra es fabulosa porque tú la disuelves en tu vaso de agua y te la tomas y como si nada. Y ahí les va. Una sugerencia que yo le hice a Oriflame cuando sacara el Smart Shake era que sacara un paquete que tuviera el Smart Shake con la fibra, porque si tú te tomas el Smart Shake que ya tiene 4.5 gramos de fibra y le agregas una cucharadita o dos, ya te echas 15 gramos de fibra en tu licuado. Y si le pones verduras y cosas, ya necesitas entre 25 y 50 gramos todos los días. Entonces, ve sacando la cuenta para ver si llegas. Pero la verdad es que y hoy hasta las 12 de la noche, creo, está en oferta. Si no has hecho tu pedido, sí lo vale. O sea, es una cosa maravillosa esta fibra. Maravillosa esta fibra. Entonces, bueno, ya vimos el prebiótico. Ahora, ¿qué son los probióticos? Prebiótico, de antes de, es lo que alimenta a. Probiótico es lo que le da vida, ¿ok? Los probióticos son microorganismos vivos, como bacterias y levaduras, que al consumirlos proporcionan beneficios para la salud. Se encuentran naturalmente en alimentos fermentados, agregados a algunos productos alimenticios y disponibles como suplementos dietéticos, ¿ok? ¿Cómo encuentras los probióticos naturales? ¿Qué es lo que nosotros tenemos 5 años consumiendo? Bueno, la soya orgánica, fermentada y sin pasteurizar, como la sopa miso, ¿no? La kombucha, la bebida fermentada de té negro, los complementos probióticos de alta calidad, productos lácteos de leche bronca como el kéfir y el queso y el yogurt y verduras fermentadas. Todos esos te van a dar probióticos y la verdad es que son deliciosos. Nosotros tenemos 5 años casi, en julio cumplimos 5 años cultivando nuestro propio kéfir con búlgaros, ¿sí? Desde entonces a nosotros se nos reguló, bueno, a mí personalmente, porque era la que tenía el problema, nuestra flora intestinal, pero también se me quitó por completo la acidez que yo padecía, o sea, muchos cambios, claro, también con el estilo de vida saludable que adoptamos, pero con el kéfir nosotros tuvimos resultados fabulosos. Sin embargo, hay mucha gente que no lo quiere tomar, no le gusta, no lo quiere hacer, le da flojera, no consigue los gránulos. Bueno, este probiótico, ¿sí? Que acaba de sacar Oriflame, literalmente hace semana y media empezaron a venderlo aquí en México, es una bacteria que es la L. plantarum 299B, ¿sí? Esta bacteria han dicho, lo que en más de 60 estudios, que promueve mucho de lo que hacen estos alimentos fermentados, ¿no? Entonces tú puedes tomarte los alimentos fermentados, pero si esto no es lo tuyo, por la razón que sea, esto es una maravilla, ¿no? ¿Qué han demostrado en los más de 60 estudios clínicos? Que promueve el equilibrio en la flora intestinal o microbiota. Ayuda a reducir el dolor abdominal, ayuda a disminuir la formación de gas, combate el estreñimiento e incrementa la diversidad de la microbiota, ¿sí? A diferencia de en farmacias, en diferentes tiendas, esta tiene una sola bacteria. Esta sola bacteria, que es la L. plantarum 299B, que viene viva, ¿sí? Está viva aquí, y que ha demostrado todos estos beneficios, y lo ha demostrado y lo han publicado en más de 60 estudios clínicos. Esto es, la verdad es que fabuloso, porque no hay muchos estudios clínicos de los productos como tal que tiene Oriflame,
¿sí? De los ingredientes sí, pero no de los productos, pero este sí tiene más de 60. O sea, este ingrediente, la L-Plantarum, no es que Oriflame haya hecho los estudios, es la única compañía en el mundo que ha comercializado esta bacteria, la única. No hay otro probiótico en ningún lado que tenga esta única bacteria. ¿Okay? Entonces, sí es un único en el mercado. La gente me dice, oye, pues el precio, te platico, cada cápsula, precio socio, te cuesta 30 pesos, un poquito menos 30 pesos. Cuando mi mamá se enfermó de cáncer, yo tomaba kéfir. Me dijeron que por el tratamiento alternativo que estaba siguiendo, ella se fue por alternativo, mi papá por quimios, cada quien eligió. Y por el tratamiento alternativo no podía consumir nada que tuviera algo de alcohol. Y el kéfir, en su fermentación, tiene 1 grado de alcohol. Entonces me fui a una tienda en San Diego de cosas orgánicas, estaba yo en Frontera, las que no sepan dónde yo vivo en Tijuana, entonces me fui a San Diego, a la tienda Sprouts, y en un refri tenían todos los suplementos con probióticos vivos también. Entonces compré el que tenía, aparentemente era mejor de todos, ¿ok? Y el precio me parecía, bueno, carísimo, porque me costaba 40 pesos cada capsulita, contra lo que a mí me cuesta el vaso de kéfir, que es lo que me cuesta el litro de leche, porque con eso hago el kéfir, que pues viene saliendo en 3 pesos, en 4 pesos mi vaso, ¿no? Entonces, contra lo que me cuesta el kéfir, las cápsulas esas que le compré a mi mamá, costaban 40 pesos, pues me parecían súper caras, ¿no? Pero pues era lo que le podía dar. Estas cuestan 30 y estas son únicas. O sea, cuando yo vi de lo que estaba hecha la cápsula que le di a mi mamá, estaba hecha de kéfir. Yo decía, no, pues mejor me tomo mi kéfir de 4 pesos el vaso contra mi cápsula de kéfir de 40 pesos, ¿no? Esta no es kéfir, esta es L-Plantarum 299B. Búsquenla, busquen los estudios científicos en PubMed, lo van a encontrar, pero la realidad es que ya ayer tanto Diana como Juan Pablo que me platicaron que lo estaban tomando, yo no, yo se lo quiero dar a uno de mis hijos, porque quiero hacer un experimento con una cuestión de la piel que tiene por ahí, entonces se lo quiero dar para ver qué efectos tiene en su piel, ¿ok? Entonces, no lo hemos empezado a tomar nosotros, pero Diana y Juan Pablo nos platicaron resultados maravillosos ya a una semana que le empezaron a tomar en cuanto a la desinflamación, ¿no? Entonces, tenemos 2 productos fabulosos que nos van a ayudar a mejorar, la verdad es que el estreñimiento, los dolores de cabeza, la distensión abdominal, las alergias, la intolerancia a la lactosa, las infecciones frecuentes, pero para mí lo más importante es el impacto que puede tener en nuestro estado de ánimo, porque cuando tú te sientes feliz, haces feliz a tu comunidad. O sea, nos han dicho mucho que en el liderazgo tenemos que ser el centro de la energía positiva y la única manera de ser el centro de energía positiva es si nosotros mismos estamos felices. Y entonces, si un factor de nuestra infelicidad está aquí, hombre, pues ¿qué hay que hacer? Cuidarlo. Y tenemos 2 productos únicos que nos ayudan a cuidarlo de una manera fabulosa, fabulosa, ¿no? Entonces, bueno, veo que hay 300,000 comentarios. Voy a dejar de compartir en el Face para poderme quedar aquí con los que están en el Zoom. Espero que les haya parecido algo enriquecedor, que hayan entendido muchas cosas de su estado de salud en general, de su estado de ánimo inclusive, para que compartan con la gente que igual ven, dice, oye, se la vive muy deprimido, pues a lo mejor lo ayuda a salir de la depresión, ¿no? Porque científicamente tiene sustento, no es una píldora mágica. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir en el Face a todos los que están ahí conectados. El viernes en la noche vamos a hablar de cirugías bariátricas con 3 personas que se hicieron las cirugías bariátricas y en lugar de tomar los suplementos que les recetaban los médicos, que se tomaron los suplementos de wellness y las diferencias han sido, bueno, tan sorprendentes que ya uno de los médicos quiere documentar el caso de una a la que no se le ha caído el pelo porque en lugar de tomar lo que le dio el médico se está tomando los suplementos de wellness. Eso será el viernes, pero como tenemos una invitada especial de España, Charia Parisi, que para ella van a ser las 6 de la mañana, la charla va a ser a las 11 de la noche de la gente de la Ciudad de México, 9 de la noche de los de Baja California, pero pues el viernes también va a estar interesante. Entonces, bueno, nos vemos el viernes y dejo de compartir. Dejo de tener el live. Como ya no sé por dónde dejo de compartir pantalla y quiero detener el live. Ya se me olvidó en dónde es para detenerla. Detener grabación, no. Detener transmisión.